Bueno, vamos a hablar en esta noche, vamos a hacernos un rayos X. ¿Saben lo que son rayos X? Sí, lo que no se puede ver con un aparatito se ve, todos los huesos, todo lo que hay dentro que nosotros con el ojo físico no lo podemos hacer. Bueno, eso vamos a hacer, pero un rayos X al corazón. Y es bueno examinarnos qué somos y dónde estamos. Y bueno, ahí puede haber gente que está años en la iglesia y no sabe quién es todavía. Y eso es importante, ¿no? Así que vamos a estar analizando la parábola del sembrador. Y por lo tanto, busquen en sus Biblias, en el libro de Lucas, en el capítulo 8. Y vamos a dar la lectura y luego vamos a pedir la guía y la dirección de nuestro Dios. Vamos a comenzar la lectura. Si todos tienen la cita, vamos a dar unos minutitos, un tiempito como para que todos se encuentren la cita. Es muy bueno, hermanos. A veces tenemos la costumbre de solo oír, ¿no? Y no estamos acá para poner acto de presencia. Estamos para recibir la palabra de Dios. Estamos para recibir su semilla, ¿no? Su palabra incorruptible. Entonces es muy bueno que todos, absolutamente todos, tengamos la Biblia en nuestra mano y podamos leerla. La palabra asimilada tiene un poder tremendo, aunque por sí solo leemos, ya tiene poder, porque así es el Señor con su palabra. Amén. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar la lectura, capítulo 8 de Lucas, en el versículo 4 hasta el 8. Dice así: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la guía y la dirección de nuestro Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, en esta hora por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que tú puedas abrir cada corazón presente por medio de este Zoom. Estamos aquí delante de ti utilizando esta tecnología. También queremos, Señor, que tú bendigas este medio tecnológico, que el enemigo no tenga parte ni suerte en esta hora y que nuestro corazón pueda estar atento hacia tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dejado los 66 libros para que podamos comprender y entender tus planes, para que tú nos puedas hablar a nuestra mente, a nuestro corazón. Y queremos, Señor, en esta hora que tú puedas hablarnos también a través de esta parábola. Ponemos en tus manos todo esto, agradecido, Señor, tu guía, tu dirección, en el único nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, esta es una parábola, pero me gustaría por ahí introducir un poquito por qué Jesús hablaba en parábolas. ¿Y qué es una parábola? Una parábola es una comparación. Dios desde los tiempos antiguos, como lo dice Salmo 78:2, Él siempre habló en parábolas. Y en parábolas Él utilizó varios elementos. Él utiliza los elementos de la naturaleza como estrellas, como árboles. También utiliza personas. Por ejemplo,
el Salmo de David, el Salmo 22 que conocemos, David dice, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no lo dice David para él, ¿no? Esta es una parábola, David es utilizado como una parábola, y el Señor puede utilizar historias también como una parábola, por ejemplo, la historia de Jonás, cuando él estuvo en el vientre del pez 3 días, 3 noches, allí estaba una parábola, un misterio escondido, que después vino a cumplimiento cuando Jesús estuvo enterrado, sepultado 3 días, 3 noches. Al tercer día resucitó. Y así podemos hablar de que el Señor utilizó siempre la naturaleza, la creación, para esconder sus enseñanzas y sus misterios. Por ejemplo, en el Génesis tenemos el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la vida, y allí aquellos árboles son parábolas porque tienen un misterio escondido dentro para que después fuera revelada. El árbol de vida, que aparece en el Génesis y luego aparece en el Apocalipsis también. Entonces, esa es una parábola, son comparaciones alegóricos que el Señor utilizó para guardar o para sellar sus enseñanzas o para cerrar sus enseñanzas y no revelar a los enemigos también. Entonces, ¿por qué Jesús hablaba en parábolas? Hay dos motivos fundamentales por qué Jesús hablaba en parábolas. Primero, para que la escritura se cumpliese, ¿no? Mateo capítulo 13, versículo 35 en 36. Voy a pedir al hermano Adrián que nos pueda leer ese versículo. Y voy a pedir a otro hermano, Salmo 78, 2, al esposo de la hermana Marta. Siempre me olvido de su nombre, aunque él sabe mi nombre de memoria. Entonces, si todos tienen la cita, comencemos. Mateo, ¿cuánto era, Daniel? Mateo capítulo 13, versículo 35 y 36. Mateo capítulo 13, versículo 35, 36 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Amén, amén. Salmo 72, 8. Hermano, háganme recordar el nombre del hermano. Jorge. El hermano Jorge, por favor. Tenía cerrado el micrófono, perdón. Jorge. Sí, Jorge. Hablamos tanto el otro día que no te dije el nombre. No, si me dijiste, yo me olvido. 78, Salmo, ¿cuánto? 78, 2. 2. Dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Amén. Gracias, hermano. Entonces, ahí nosotros vemos como primer punto, como primera razón por qué Jesús hablaba en parábolas, es porque estaba profetizado. Él tenía que hablar en parábolas, pero la razón por la cual el parábolas era para esconder los planes, ¿no?, de los enemigos. Mateo capítulo 13, versículo 13 al 15, ¿dónde está el hermano Mario? Lo vamos a pedir que comparta ese versículo. Y hermano Rolando, busque Isaías 42, 19. Bueno, si lo tiene, lo puede compartir, por favor.
No sé si Mario está ahí. Me parece que no, ¿no? Bueno, Bueno, era Mateo. Mateo, ¿cuánto? Mateo capítulo 13, versículo 13 al 15. Ajá. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Hasta ahí, ¿no? Amén, hermano. Está ahí, gracias. Y el de Isaías, ¿te leo? Sí, también. Isaías 42, 19. 42, 19. Que dice, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Versículo 20. Que ve, y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Amén. Gracias, hermano. Entonces nosotros vemos a través de la palabra de Dios cómo es que también la ceguera espiritual de los fariseos estaba en la profecía de Isaías. Por eso dice, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿No? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, quien ve muchas cosas y no advierte? Entonces, por eso Jesús hablaba en parábolas, como dice Mateo capítulo 13, para que viendo no vean, ¿no? Y oyendo no entiendan, no perciban. Entonces, habían dos grupos en el tiempo de Jesús, dos grupos de personas, que estaban los que estaban fuera y los que estaban dentro. Ustedes fíjense en el libro de Marcos, en el capítulo 4:11, perdón, capítulo 4, versículo 11, si quieren buscarlo, y Marcos capítulo 4, versículo 12, ahí lo vamos a encontrar. Habían dos grupos de personas, aquellos que no entienden, y vamos a analizar por qué no entendían, ¿no? Y aquellos que entienden. Dice así, y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Versículo 12 dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Entonces, aquí habían dos grupos de personas, quienes estaban fuera y quienes estaban dentro. ¿Y quiénes estaban fuera aquí? Estaban los maestros de la ley, los fariseos, aquellos que estaban enseñando la palabra de Dios al pueblo, pero erradamente. Estaban interpretando las escrituras a su manera y estaban haciendo tropezar al pueblo de Israel. Pero ¿quiénes estaban dentro? Habían unos cuantos. Por empezar estaban los discípulos, aquellos que habían creído en Jesús. A ellos les ha sido revelado la palabra de Dios, la verdad. Así como nosotros. Hoy nosotros podemos entender por qué razón Jesús vino y qué es la palabra de Dios. Ahora, si en este recinto virtual hay alguno que no tiene a Jesús y que no lo tiene claro en su corazón, hoy puede prestar atención a la palabra, poder decir, a ver, ¿qué clase de corazón tengo? Porque ahora vamos a empezar a analizar lo que hemos leído en Lucas capítulo 8, ¿no?
Entonces, quería introducir un poquito con esto para saber las razones por qué Jesús hablaba en parábolas. Mucho podemos hablar de esto porque hay un tema largo, pero yo lo estoy resumiendo en un breve punto, como para que podamos entender un poco las razones por las cuales el Señor hablaba en parábolas. Mateo capítulo 13, versículo 16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no oyeron. Y eso era verdad. Hace rato recién cuando hablamos en la cena hablábamos de Daniel. Daniel preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo va a ser esto? No entiendo. Él quería entender. Pero Dios le dijo a Daniel, anda Daniel, cierra, séllalo, porque eso es para el tiempo del fin, para personas como nosotros. Y cuando el Señor vino a la escena, trajo la palabra revelada y las profecías tenían que ser entendidas. San Juan 14, 29 dice, os he escrito antes, hablando de las profecías, para que cuando sucedan, creáis. Entonces, dicho esto, vamos a entrar en el análisis de esta parábola que nos habla de la semilla y nos habla de 4 campos. Ustedes fíjense, vamos a volver a Lucas capítulo 8, versículo 5, lo que leímos, y vamos a pasar al versículo 9. Allí los discípulos se preguntan y dicen, ¿qué significa esta parábola? ¿No? Quizás alguno en este momento se está preguntando eso, ¿qué significa la parábola? Porque nosotros vemos aquí en la parábola, el sembrador salió a sembrar, la semilla, ¿qué es la semilla? Tenemos que entender la semilla. ¿Qué es la semilla? Porque hay 2 tipos de semillas también, ¿no? Está la semilla buena y la semilla mala. Y después vemos que el Señor utiliza 4 campos, 4 tipos de terreno, ¿no? La primera es junto al camino, la segunda es el pedregal, la tercera es en medio de espinos y la cuarta es la buena tierra que germina y produce 100 por 1, ¿verdad? Entonces, vamos a entender primero qué es la semilla, ¿no? Primera Pedro 1, 22 y 23. Vamos allí a buscar ese versículo. Uno, 22 y 23, comenzamos la lectura, dice así, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Hay que anotar esa palabra, ¿no? Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces aquí nosotros vemos 2 tipos de simiente, la simiente corruptible y la simiente incorruptible. ¿Y cuál es la simiente corruptible? Es la simiente de Satanás, la mentira. El Señor Jesús, cuando confrontó a los fariseos, les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque la obra de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido mentiroso desde el principio y padre de mentira, y no hay verdad en él. Entonces, ¿qué tipo de semilla sembrará el diablo en el corazón de los hombres? La mentira. Pero dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido renacidos de una simiente incorruptible. Y el versículo 22, el 22 que leemos dice que hemos sido purificados por la obediencia a la palabra. Entonces, la palabra de Dios es la semilla. Toda persona que aceptó a Jesucristo en su corazón
lleva la semilla de Dios, el hombre interior, ¿no? Entonces, ¿qué semilla sembró el sembrador? Este sembrador. Este sembrador, ¿quién es? Es el Señor Jesús. ¿Y quién es? ¿Qué es la semilla? Su palabra. Ahora, fíjense que esta palabra cae en los 4 campos. Los 4 campos reciben la palabra. Pero ¿qué sucede en los 4 campos con respecto a la semilla? ¿Y qué significa esos campos? Vamos a leer el versículo 10. Volvemos a Lucas capítulo 8. Jesús le dice: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Aquí vuelve a ratificar a quienes Dios le da a conocer los misterios de Dios. Pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla que dice es la palabra de Dios. Allí tenemos nosotros la revelación. ¿Qué es la semilla? La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Aquí el Señor nos está revelando que el campo es el corazón del creyente, el corazón de la persona, ¿sí? Y dice aquí que la semilla cae junto al camino, pero viene el diablo, arrebata la palabra de Dios. Ahora, ¿qué clase de persona es esa persona? Vamos ahora a analizar la persona. Si alguno que está aquí dentro puede analizar consigo su corazón con esta palabra. Dice que esta persona escucha la palabra y se olvida, no la entiende. El diablo lo arrebata. ¿Vieron esas personas que cuando usted le habla del evangelio y te escucha, pero se olvidó, no le interesa? Y puede estar años en la iglesia, pero no tiene la palabra de Dios. Ahora, ¿qué cree usted que será de esa persona? ¿Será salvo? ¿Qué piensan ustedes? Por supuesto que no, porque no recibe la palabra, sino que escucha la palabra, no la entiende y se olvida. Ahora, si hay alguno aquí en medio nuestro que tiene ese tipo de corazón, esta palabra es para él. Porque fíjense lo que dice Mateo 13:9, dice: el que tiene oído, oiga para oír. Y qué importante es recibir la palabra, que su corazón pueda recibir la palabra, que pueda abrir su corazón a la palabra, porque no importa cuántos años de iglesia tenga esa persona, si no tiene la palabra de Dios, no va a ser salvo al día final. Y ese va a ser el resultado. Por eso el Señor está poniendo en evidencia en este campo, son aquellos que reciben la palabra, aquellos que escuchan la palabra y no la reciben, y no la entienden. Y el diablo arrebata la palabra de Dios. El segundo campo está en el versículo 13 y dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. En otras partes, en Mateo 13 dice: por causa de la palabra. Son esas personas que se emocionan al escuchar la palabra. Ustedes vieron esas famosas cruzadas donde viene un cantante y todos levantan la mano al cielo y alaban al Señor y ven ángeles y todo es una emoción, ¿no? Y reciben la palabra con gozo.
o cuando alguien le habla, o cuando alguien está enfermo y uno va y le habla, ora por él y se emociona en el momento. Pero después viene la prueba, viene el difícil momento. Una de las cualidades de un cristiano es que en esta vida no la va a pasar bien, porque no está hecho el cristiano para eso. El cristiano está para sufrir por el nombre, está para pagar el precio por el nombre, por Jesús. Y este tipo de personas, este tipo de corazones, son aquellas personas cuando pasan un momento difícil por causa de la palabra, renuncian, ¿no? Renuncian su fe, vuelven al mundo. Y dice que este corazón no puede dar fruto, porque no puede echar raíces. Entonces, qué bueno es echar raíces en la palabra de Dios, arraigados en la palabra. Entonces, si tu corazón es como la piedra, que te emocionas por un momento con la palabra, pero cuando viene un momento difícil, y a ver, vamos a hablar un poco del momento difícil. Primera Pedro, por ejemplo, el libro de Primera Pedro, el apóstol Pedro ha escrito el libro no sentado en un escritorio para ganarse un bestseller. Pedro ha escrito el libro en plena prueba, en plena persecución. Y por eso es que cuando nosotros leemos Primera de Pedro, Pedro nos habla de la dura prueba que vamos a pasar, que tenemos que soportar. Santiago también, capítulo 1, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Entonces, pero este corazón, cuando viene la prueba, puede venir censura. Por ejemplo, en este país, en Córdoba, por ejemplo, ya no puedes predicar el evangelio en las plazas, se coartan. Antes nosotros en Mendoza, cuando estaba yo muy joven, sabíamos ir a las plazas a plantar parlantes y predicar el evangelio. Hoy ya no se puede. Y te van censurando de a poco, te van criticando. O puede haber un joven que aceptó a Cristo, pero sus padres no son cristianos. A nosotros nos ha pasado acá en la iglesia, ¿no? Que había una joven que aceptó a Cristo, pero era la única cristiana en su casa, y le censuraban, y le criticaban, y le decían de todo, y ella tenía que perseverar. Ella tenía que arraigarse en la palabra, ¿no? Pero yo te pregunto en esta tarde, ¿cuál es tu corazón? ¿Estás dispuesto para pagar el precio por el nombre de Jesús? ¿Hay esa determinación en tu corazón? Porque si no hay esa determinación, vas a decaer. Y la Biblia dice que no puede dar fruto. Se seca, y cuando se seca, está para quemar, es decir, para juzgar. Por eso decía, vamos a entrar en un rayos X del corazón. Uno tiene que identificarse qué corazón tiene, porque estos 4 campos es la identidad de las personas en este mundo, cómo son con respecto a Dios en su presencia, ¿no? Entonces esto nos habla de este tipo de corazón, el pedregal. El pedregal es un corazón que se emociona, pero su corazón es duro, es algo que no puede arraigarse en la palabra. Cuando viene la prueba, cuando viene la crítica, cuando viene la censura, cuando viene el sufrimiento, rechazan, desisten de su fe. Y ese es el corazón del pedregal. Eso es muy importante entender, ¿no? El Señor Jesús nos enseña también en cuanto al amor. Y estas personas no pueden amar a Dios, porque son personas circunstanciales. El Señor nos enseñó a amar, dice, amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ahora, ese tipo de amor sincero, genuino, no puede radicar en un corazón que se parece a la piedra, que es emocional por un tiempo y cuando pasa un momento de prueba, desiste de su fe. Desiste de su fe. Y dice que no puede dar fruto. Entonces, es muy interesante analizar nuestro corazón, nuestra mente, con esta enseñanza que el Señor está dando en esta parábola. La tercera dice, es junto a los espinos. Versículo 14. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres y no llevan fruto. Ahí tenemos otro tipo de corazón. Personas que reciben la palabra, pero dice por los afanes de esta vida. Hebreos capítulo 12 dice, por tanto, nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿y qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero este tipo de corazones son corazones que aman las cosas de esta vida, los afanes. ¿Y qué son esos afanes? ¿No? La familia, el trabajo, los compromisos que están por encima del lugar que Dios debería ocupar en un corazón. Y cuando nosotros nos preguntamos, hermanos, ¿quién debería ocupar el primer lugar en mi corazón? ¿Quién debería ser el centro de mi corazón? ¿No? ¿Mi esposa? ¿Mi hija? ¿Mi hijo? ¿Quién debería ser? Ahí es el punto de decisión. Muchas veces me toca, hablamos con mi esposa y nos preguntamos, ¿me amas? Y bueno, la respuesta siempre es, te amo, pero después de Dios, ¿no? Recíprocamente. Pero ¿cuándo decimos eso genuinamente? Cuando realmente el Señor es el primer lugar. Pero cuando está el afán de esta vida y el deseo de la fama, de la riqueza, fíjense que esto de la riqueza es una perspectiva terrenal. ¿Vieron aquellos evangelistas de la prosperidad? Evangelistas de la sanidad, de los milagros, evangelistas de los pactos, evangelistas de las declaraciones, yo decreto, yo declaro. ¿Vieron esos evangelistas que están a full en el mundo? ¿Qué están predicando esa gente? ¿De qué perspectiva están hablando? ¿A dónde están llevando a multitud de personas con ese mensaje? ¿No? A creer en esto de los espinos. Hay muchos predicadores de espinos hoy. Hay muchos que no predican el evangelio de verdad. Por eso, esta palabra también es para ellos. Y si hay alguno aquí dentro en este Zoom, que su corazón es como espinos, que ha dejado el primer lugar de Dios y el primer lugar está los afanes de esta vida o los tesoros de este mundo, la riqueza. Entonces, fíjense lo que dice ahí en el versículo 13. Dice,
versículo 14, perdón, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida y no llevan fruto. Y no llevan fruto. Esto es muy importante. Jesús dijo en San Juan capítulo 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿No? Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y será quemado. Todo pámpano que en mí lleva fruto se limpiará, dice, y llevará más fruto. Entonces, este tipo de corazón no puede llevar fruto. Y si ese es tu corazón, entonces hay que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y recibir la semilla de verdad, la palabra de verdad y arraigarse de verdad en el Evangelio, ¿no? Y estar dispuesto y estar pronto para mantener y para retener el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Y vamos a ir al último punto, al último campo que habla el versículo 15. ¿Y qué dice el versículo 15? Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, ¿no? Entonces dice, ¿quiénes son estas personas? Primero dice que estas personas tienen el corazón recto y bueno. Y dice, y retienen la palabra, reciben la palabra con verdad y la retienen. ¿Cuál es la importancia de un creyente cuando tiene que trascender en el tiempo y en el espacio? Podemos hablar de hermanos que ya son mayores de edad, por ejemplo, y cuando uno les pregunta, ¿cuántos años de vida de creyente llevas? Tantos años, ¿no? En el tiempo. Pero también puede haber personas que están años en la iglesia, pero nunca retuvieron la palabra. El hecho de que esté años en la iglesia no es garantía de que es salvo. No es garantía de que retiene la semilla de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona para poder entrar en el reino de los cielos? Ser humilde como un niño, aceptarle a Jesús, creer de verdad con su mente, con su corazón y recibirle a Él como su Salvador personal. Porque de eso habla este último punto. Dice que un corazón bueno y recto que retiene la palabra oída y da fruto. Y da fruto. Pablo hablaba en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Sino que somos hechura suya, dice, según Cristo Jesús, para que andemos en buenas obras. Entonces, la pregunta del millón en esta noche, y te pregúntate a ti mismo en tu corazón, ahí dentro, escuchando esta verdad, ¿cuál de estos 4 campos es tu corazón? ¿La de junto al camino, que cuando escuchas la palabra te olvidas, no te interesa? ¿Vas a la iglesia porque quieres simpatizar con tu hija, con tu hijo, con tu esposa, o porque te invita tu hermano, y luego te vas y nunca te interesa el evangelio? ¿Cuál es tu corazón? ¿O es la del pedregal, que te emocionas un momento al escuchar un mensaje, al escuchar una palabra, o cuando la pasas un poco mal y estás en una prueba, buscas a Jesús en el momento, y cuando se te soluciona el problema,
¿Ya te olvidaste? Y cuando viene la hora difícil de prueba, decaes de tu fe y te vuelves al mundo. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu corazón? ¿O es la del junto, la de los espinos, que estás afanado por estas cosas de la vida y que esas cosas de esta vida ocupan el primer centro y no Dios? Y sin embargo el Señor Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Y cuántos estamos detrás de la añadidura y no realmente de la justicia de Dios? ¿Y qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios no es nuestra moralidad, no es lo correcto que nosotros pensamos. ¿Y quién define esa justicia? Si Dios es justo, si Dios es santo, Él define su justicia. Porque la justicia del hombre, ¿cómo es? Dijo Jeremías, como trapo de inmundicia. Por lo tanto, si estamos con el corazón como junto al camino, debemos revertir esa situación. Debemos despojarnos y realmente recibir a Jesús en nuestro corazón y poner en primer lugar como la buena tierra, aquella que recibe y aquella que lo acepta y da fruto. Termino con este versículo de San Juan capítulo 1. Busquen en sus Biblias, por favor. Capítulo 1 de San Juan, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Y qué tenemos que creer? Tenemos que creer que Jesús es el Salvador. Tenemos que creer que Él pagó el precio de nuestros pecados. Tenemos que creer que Él murió conforme a las Escrituras por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día por nuestros pecados. Y tenemos que recibirlo con nuestra mente y con nuestro corazón. Y tenemos que perseverar en el nuevo pacto. Debemos mantener el pacto que el Señor hizo con nosotros. Solo así podemos estar seguros de que cuando Jesús venga, estemos con Él para siempre. De otra manera, es imposible. Porque tenemos que conservar el pacto. San Juan 14:21 dice, el que cree, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Yo le amaré y me manifestaré en él, y él será mi hijo. Hebreos 7, las cláusulas del pacto que debemos mantener en nuestra mente y en nuestro corazón, porque dice, en los postreros tiempos haré este pacto con ellos y escribiré mis leyes en sus mentes, en sus corazones, y ya nadie enseñará a su prójimo, ya nadie dirá, tú conoce al Señor, porque todos me conocerán. Entonces, ya no es la letra escrita en la tabla, sino es la ley escrita en nuestra mente, en nuestro corazón. Ese está en el nuevo pacto, hermanos. Entonces, si hay alguno en medio nuestro que aún no ha tomado una decisión veraz y firme de ser un hijo de Dios, está a tiempo, porque la gracia de Dios aún sigue hasta hoy, ¿no? Y entendiendo estos 4 campos, uno tranquilamente puede definir su corazón. Si tú no recibes a Jesús en tu corazón, viene el castigo eterno, viene la condenación, ¿no? Jesús dijo, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero también Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que
cualquiera que esté escuchando esta palabra y cualquiera que haya entendido cómo está su corazón, a partir de este momento es responsable delante de Dios de tomar una clara decisión. Los años de iglesia que tengas no te va a salvar. Los años de vida cristiana. Personalmente, yo nací en un lugar cristiano, pero en algún momento tuve que tomar una decisión concreta en mi vida y recibir su semilla, recibir su palabra de verdad y nacer de esa simiente incorruptible que es la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar.